territorios. Esta actividad está organizada por el Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano de Tierra Viva y la Asociación Paraguaya de Antropología. Antes y nada, agradecemos a Mónica Laneri, directora de la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roabasto, por el espacio brindado. Muchas gracias. Iniciaremos con un momento espiritual a cargo de don Aníbal López y don Benigno Rojas, de la comunidad El Estribo del pueblo en Tetsur. Pedimos a esta persona que pasen al frente para la parte del canto y rezo espiritual del pueblo en Tetsur. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Soy Benigno Rojas, con dirección de Iglesia del Campo. Mi comunidad se llama El Estribo. Estoy acá para mostrarles a ustedes nuestras costumbres y cultura, aunque usted no escucha, pero igual nosotros tenemos que compartir ustedes en nuestro campo, con mi compañero Daniel López. Mi saber más conocimiento y más que cultura. Yo soy como así, no vamos a aprender también. Le agradezco a todos, le agradezco al señor Río está invitado con nosotros, entonces nosotros venimos acá. Antes que nada, no sé si ya no puedo seguir porque no puedo hablar español. Así ya está. Buenas tardes. Yo estoy contento porque nosotros venimos Chaco. Solamente hablamos 3 idiomas en este trabajo. Ya me están de la bendición para continuación de ese trabajo. Mi nombre es Aníbal López Ramírez, como líder y chamán de mi comunidad. Y cuánto habitante El Estribo, casi 1827 habitantes. Entonces nosotros, yo no tengo la hora, mala hora, no importa, pero porque mi pueblo necesitamos algo. Todos los pueblos indígenas tienen enfermedad. Y también en la Paraguay, ese libro, Rometaña de la Bendición, haciendo la fecha de la Purají, siempre tiene personas de igual acompañamiento, es otra cosa. Oír a mañana de la pizza latino, así, de tache, o gambaje. La latino fuera así, a monguera, pero la pueblo latino fuera y ya dejó la hospital, pero después, y nosotros como también los indígenas, y nosotros no tenemos millones para pagar porque consulta, pero en el sur. Y hace muchos años, nosotros como en el sur, antes nosotros vivíamos en tranquilidad, Río Negro, Montelinto, todos tenemos historia y la libro de idioma de Ente. Entonces en el sur siempre como los chaqueños, entonces nosotros venimos para bendición, es el trabajo, porque nosotros no sabemos ese año, hay enfermedad todo parte. Entonces gracias a mis alumnos, Nandú, entonces hablan bien idioma de Ente, entonces la nombre importante la libro donde ella está, como se dice primero
1887 por ahí, 87 hasta 89, llegada una misionero del Frío, dentro de Sur. Antes no sabíamos cosas importantes, solamente nosotros sabíamos la cultura, con Jañaná, cualquier cosa. Entonces, ya pura jeta, ya ni boqueta tendrí. Entonces ya le cojamos a los familiares o pueblos, viaje, catuca de boga, pero ahora empieza de mañana salida temprano, vamos a estar algunos, cual sé cuánto inglés, alemán, indígena, coape. Entonces yo desafía el turula guaraní, solamente orero el turula guaraní, veamos chaco, familia completa. Bueno, orero pura esta bendición, la pe, ya con atajan, ánimo, está pendiente. Padre celestial, que te patlanda, que te bendiciones, que su lugar. El más necesita que su libro, que el tamje que nama, que su lugar. Apuante que le meses más y más trabajo. Apuante que no te pengue pechasicla, ante metnen con unidad, latino, indígena, ya apoyamos con catacmel. Que eso tasname el tamjo en kisik, y quitna tanta enfermedad. Y el waktam que su lugar no se. Ekteme pone que su tasnam no se sat en el mismo. Gracias Señor. Ekteme sasat que su tasnam no se. Jesucristo se mantiene sama. Amén. Amén. Toma así. Muchas gracias a don Aníbal López y don Benigno Rojas. Siguiendo con nuestro acto, se convoca a Lidia Ruiz Cueva, coordinadora ejecutiva de Tierra Viva, para dar las palabras de apertura. Buenas tardes, antes que nada agradecerles muchísimo por su presencia. Creo que hoy estamos divididas porque hay varias actividades, pero agradecerles que puedan estar acá con nosotras y nosotros. Ya también fines de noviembre, con muchas tareas por todos lados, así que de nuevo agradecerles que puedan sacar el tiempo para poder compartir este espacio con la compañera Paola, Silvia, que sé que vienen de lejos, y los que están acá, Joel también, que vino de Estados Unidos para compartir con nosotras y nosotros un material muy importante y con un título que siempre es bueno, es reimaginar ante una complejidad de situaciones que se viven en el Chaco y también a nivel país. Así que reimaginar no solamente el Chaco sudamericano, sino todo nuestro país, toda nuestra existencia misma,
y en ese sentido el que puedan entregarnos un material de estudio me parece muy importante y muy valioso para seguir haciendo nuestro acompañamiento a las comunidades y poblaciones indígenas y también no indígenas en los territorios. Solo eso, agradecer también a la directora de la Casa Bicentenario de Literatura que nos ha podido ceder este espacio y a las compañeras y compañeros de Tierra Viva quienes estuvimos tratando de hacer para que todas y todos podamos tener este encuentro, a la Asociación Paraguaya de Antropología y muchas gracias, que sigamos disfrutando de este día. Lidia, muchas gracias. Seguidamente el señor Patricio Dobre, presidente de la Asociación Paraguaya de Antropología, se referirá a la obra en general. Él es un magíster en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer tener unas palabras muy breves y en primer lugar lo que quisiera hacer es agradecer la oportunidad de coorganizar este espacio, esta presentación a las editoras de Carrugar, a las autoras y los autores y a Tierra Viva. Para la Asociación Paraguaya de Antropología, este tipo de espacios, la producción de conocimientos en Paraguay y sobre Paraguay representa un aporte sumamente valioso para la disciplina y también para pensar, reimaginar, como decía Lidia recién, la sociedad en la que vivimos y en la que interactuamos. Yo no voy a hacer referencia a los contenidos del libro, solamente quisiera destacar dos cuestiones que seguramente las personas autoras que van a presentar el libro van a tocar de diferentes maneras. Por un lado, quisiera destacar el enfoque transnacional y multidisciplinar que adopta la publicación. Creo que es un aporte a la comprensión de la ecorregión del Chaco en su complejidad, en su diversidad, de distintas perspectivas que nos permite un acercamiento rico, que pone el acento, como les decía recién, en la complejidad. Y por otra parte, lo tenía acá apuntado en un papel, quisiera también, en segundo lugar, señalar la importancia que tiene el enfoque crítico que está presente en los artículos del libro que se presenta esta noche, ¿no? Y nuevamente, este enfoque pone acento en la complejidad de los procesos sociales y nos muestra como dos cuestiones que me parecen sumamente interesantes. Por un lado, el análisis de procesos históricos, de persistencias, de formas de colonialidad en esta región, pero por otra parte, y creo que eso es muy importante, coloca también o habilita un espacio para dar cuenta de las experiencias, de los conocimientos, los sentires de los diversos pueblos que habitan esta región, que llevan adelante o que se inscriben dentro de este espacio, ¿no? Con sus propias miradas, con sus propios proyectos de vida, ¿no? Como dice las autoras en la introducción, en este paisaje social tan cambiante, ¿no? Y eso es muy importante en un contexto donde este espacio se encuentra, siempre lo ha estado, pero quizás lo vemos con mayor intensidad, se encuentra asediado por un proceso o por diversos procesos de acumulación del capital que se desarrollan y cooptan este lugar.
Bueno, no me quiero extender más, eso es lo que quería compartir con ustedes, que son algunas impresiones introductorias. Y ahora sí, me parece que viene lo interesante, que es la presentación de las autoras y autores de los artículos que se encuentran en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aparicio. A continuación, hará uso de la palabra los articulistas. Para referirse a su capítulo, para ello se convoca a Claudio Basabe, magíster en Desarrollo Rural, licenciado en Antropología Social e investigador del Centro Tomás Galeano, y al doctor Rodrigo Villagra Carrón, docente e investigador de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana UNILA, Foz de Iguazú, director del Centro Tomás Galeano. Ambos tienen 15 minutos. Nosotros íbamos a sentar. Gracias. Muy buenas tardes o noches ya a todas y a todos. Gracias por estar hoy acá. Bueno, yo básicamente quiero agradecer primeramente a Tierra Viva, al Centro Tomás Galeano también, por la organización de esta presentación, que hace rato teníamos ganas de hacerlo, ¿no? Así que muchas gracias también a la Casa Bicentenario por el espacio. De manera especial y central a las editoras del libro presentes hoy acá, a Paola y a Silvia. Muchas gracias por la invitación para participar de esta obra colectiva. Y bueno, siguiendo con la línea de agradecimiento, ahí tengo un agradecimiento muy sentido también aquí a mi amigo y colega Rodrigo, porque inicialmente fue quien recibió la invitación y propuso que lo hiciéramos de manera conjunta, ¿no? Así que en un gesto enorme de generosidad y confianza que agradezco mucho, y que digo que también es una experiencia muy interesante de escritura a cuatro manos o a dos teclados, se dice. Aprovechando la ocasión, también quisiera recordar a otros amigos y amigas, a Marcia Miguel del pueblo Sanapaná, a Eliodoro Cabañas del pueblo Enxlet, a Nadua Benítez de la República Independiente de Luque, a Marcos Glauser, a Joel Correa también. Años atrás integramos junto con Rodrigo también un equipo de investigación en el marco del cual discutimos algunas cuestiones, y allí germinaron, digamos, algunas ideas que abordamos en este trabajo. Entonces, bueno, mis agradecimientos a ellos, también a las comunidades que nos abrieron las puertas de sus casas. En cuanto al libro, como ya mencionó Patricio, esta mirada amplia, integral sobre el Chaco, no tenemos más que palabras de agradecimiento por permitirnos incorporar nuestra perspectiva a esta mirada más amplia. En cuanto al capítulo en concreto, bueno, pues nosotros teníamos la intención de entender un poco la relación compleja entre la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra del pueblo Enxlet y la situación de otros derechos. Otros derechos nos referimos principalmente a los DESCA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, luego de recabar datos, de analizarlo posteriormente, constatamos que no es suficiente garantizar únicamente la seguridad jurídica de la tierra, sino que simultáneamente o gradualmente hay que ir avanzando en el cumplimiento de esos otros derechos, de esos DESCA, porque de lo contrario se pone, digamos, en riesgo la misma seguridad jurídica y el control efectivo sobre las tierras, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, es también el capítulo reafirma esta idea del carácter unitario de los derechos humanos y la igualdad jurídica entre esos DESCA y los derechos territoriales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso en resumen, digamos, habla este capítulo. Esperemos que sea útil para quienes estudian el Gran Chaco sudamericano en general y el Chaco paraguayo en particular. Pero bueno, no me quiero yo tampoco extender más en el uso de la palabra, así que ya le voy a pasar acá el micrófono a quien fue el arquitecto inicial de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas las presentes a la presentación. Quería también contextualizar un poco. Este trabajo es un trabajo que tuvieron la iniciativa de Paola, a Silvia y aquí con nosotros Mercedes y Ocam, de generar primero un libro que se produjo en inglés, aunque el capítulo, creo que solo nuestro capítulo es el capítulo que es diferente. Y que tenía la intención de dar un poco a reconocer el Chaco. Aquí está John Reyes, hay mucha literatura sobre el Chaco y de reactualizar esa literatura, lo que se está pasando, porque, como bien se dijo, es una realidad dinámica y muchas veces una dinámica que a veces son negativas, principalmente en el caso de Tierra Vieja con los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros, y eso agradezco, nos permitió hacer una mirada retrospectiva. El trabajo de Tierra Vieja, ustedes algunos conocen, es un trabajo de restitución y recuperación territorial a través del litigio estratégico y se apoya muy fuertemente en el conocimiento, en la historia de este pueblo y en el proceso de conciencia de organización de este pueblo, para el cual muchos de los académicos y académicas que estamos aquí nos hemos formado también acompañando ese proceso de lucha. No sé si León Mayásico o del tema lucha en Serapaiva. No sé cómo decimos lucha, pero nuestro artículo se llama La lucha del pueblo del FED y los otros derechos. Eso un poco porque el artículo hace un poco de traducción de también ámbitos académicos que a veces están fragmentados. En la antropología jurídica no, pero sí en el derecho y la antropología no necesariamente a veces van juntas, y el esfuerzo es de presentar una realidad que no menoscabe el reconocimiento de los derechos, que muchas veces entran en discusiones que a veces son ideológicas, ¿verdad? Es decir, si se otorga el derecho a la tierra en cantidad y calidad suficiente, significa que los indígenas no tienen derecho a otros derechos, y ni la Constitución, ni la teoría, ni la práctica hacen excluyente. Sin embargo, muchas veces quedamos un poco entrampados y vemos que la política general es dar un derecho por otro, hacer una ruta y hacer un local comunitario, y sin embargo creemos hoy que los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, forman parte de un paquete, de un conjunto integral que no se puede fragmentar, que no se puede separar, ¿verdad? Nosotros comenzamos con el pueblo Ence, luego de que la iglesia anglicana favoreció en los años 80 compra de tierras, siendo que existía una ley, la ley 904, no aún la Constitución en la época de Stroessner, que recurría a la compra de tierras. Con la caída de la dictadura, el pueblo Ence, y con la ayuda de aliados como Tierra Viva y otros aliados, está aquí la CONAPE, ya para meter el capítulo 5, empieza a tener emergencia el movimiento indígena que tuvo de otra manera durante la dictadura. Y esa secuencia es la que vamos mostrando, esos logros, que son logros bien cuantitativos. 160.000 hectáreas, fueron 14 comunidades Ence. Importante decir que encontramos, por ejemplo, algunos de los vínculos. El número mayor de comunidades, hay un número importante, los Chanahuaxam, como me decía el propio Aníbal, están perdiendo la lengua. La gente que está en la zona costera, que no está en ciertos centros, hoy el pueblo Ence, que es el sexto más numeroso, más de 8.000 personas,
4 de cada 10 hablan la lengua, ¿verdad? Y siendo que era una de las lenguas fuertes, más o menos eso estaba asociado a la época de la iglesia anglicana, pero eso está cambiando rápidamente, cambia rápidamente, y en eso también tienen que ver los otros derechos como la escuela. Tenemos una escuela que no solo es insuficiente, sino que no tiene la interculturalidad concreta. Trabajo, sabe aquí el colega Enrique, trabajo en la educación, es un trabajo larguísimo. Entonces todos estos trabajos vemos en esta perspectiva de 30 años. 30 años de trabajo donde se puede ver logros. 160.000, no las mismas que se reivindicaban. Hay varias comunidades que se han desintegrado justamente porque sus reclamos no llegaron a concretarse. Y seguimos también un derrotero erróneo en las políticas públicas que podemos ver en el artículo de bajar los estándares jurídicos que alcanzamos. Ahora, la novedad, no tan novedosa, es tratar de sacar el convenio 169, que no se habla ni siquiera de la ley 904 que es desfasada. Y un dato que vemos y que sale claro es, por ejemplo, las comunidades ENSHED, de las 8 y 9 comunidades, las comunidades ENSHED hoy tienen 135.000 hectáreas aseguradas, y aún por los estándares de la ley 904 faltan 112.000 hectáreas para tener el mínimo, que era un mínimo calculado en su momento por Vilma Restal en el Chaco. Es decir, que hoy los estudios de Marcos, previos de Andrew Leak, demuestran que los pueblos indígenas usan 10 veces más mínimamente para ciertas actividades de subsistencia de territorio. Entonces, todas esas son cuestiones que tenemos que avanzar y contemplar y que este estudio refleja. Lo que también quería agregar, el libro, trajeron unas copias porque fue editado en Buenos Aires, y tenemos copias que vamos a poner a disposición también en Tierra Viva, hasta 160.000. Es caro, pero es un costo, el costo prácticamente de producción del libro, ¿verdad? No hay ganancia agregada. Y es muy importante también decir que, como van a referirse la autora, se refieren a otros procesos también campesinos, chaqueños, de otros pueblos, y en general de aspectos importantes de distintos sujetos sociales del gran Chaco sudamericano. Entonces también esa perspectiva está ampliada y es dialógica. Creo que entre los trabajos presentados tenemos un artículo de Hannes Cali que queremos volver a homenajear siempre por su trabajo en Igual, en Cascamán, en Paiwan, que seguimos, como lo salía y siempre digo, de Hannes, tratando de imitar y continuar para fortalecer todos los puntos, los pilares en que se ancla los proyectos de vida indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio y Isabel Rodrigo. Seguidamente, el doctor Joel Correa, docente investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, se referirá a su artículo. Gracias. Sí, algo frutal ahí. Sí, Hola, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por todo, por la invitación, por organizar todo. Paula, Silvia y Mercedes, quien no está aquí, muchísimas gracias por todo el esfuerzo para organizar este libro, el trabajo que ya ha llevado muchos años ya, porque empecemos, no sé, no recuerdo exactamente, pero había menos blanquito aquí. Pero fue muy lindo, realmente muy lindo compartir con ustedes todo este tiempo, tanto como los otros autores en el libro, y muchísimas gracias por mantener este esfuerzo y el ánimo también para traducirlo y después empezar a circularlo aquí en Paraguay, Argentina y en la región. Es sumamente importante, creo yo, este libro y la intención que tiene y para avanzar esta conversación y el entendimiento de lo que es el Chaco, el Gran Chaco, y no solamente el Chaco paraguayo.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo para venir también y compartir y escuchar un poco. A ver, ya está. Excelente. Voy a poner, porque Shenyi Enga Twitter y no, es la movida hace tiempo. Bueno, voy a hablar un poco del capítulo que escribí para este libro, para la contribución para este libro, pero voy a derivar un poco también y hacer algunos comentarios un poco más generales, que son relacionados con el capítulo mismo, pero también hablando de varias otras cosas, ¿no? El capítulo que escribí se llama Infraestructuras del colonialismo de colonización. Nunca me sale eso. Geografías de violencia, trabajo indígena y resistencia marginal en el Chaco Paraguay. Hoy mismo quiero realmente centrarme en el trabajo indígena, un poco de la resistencia y mucho de la infraestructura, y pensar en esa. No voy a hablar de la geografía de la violencia ni nada de eso, podemos hablar de eso después. Pero mi motivo por escribir ese libro fue varios. Uno es como hay un discurso que siempre viene sobre los cambios en el Chaco, que se centran mucho en los colonos como protagonistas principales en el desarrollo del Chaco y los cambios que están pasando por ahí, ¿no? Como los ganaderos, los productores. Por lo menos aquí estoy hablando de la situación en Paraguay. Y ese discurso tiene doble fila. Por un lado se centra el protagonismo y el rol de los colonos, y el otro lado, o sea, la gente no indígena, de que estoy hablando, y se invisibiliza las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, quienes son actores principales y céntricas en todas estas dinámicas de cambio también, a través del laburo de mano de obra, a través del conocimiento, estoy hablando más allá cuando llegaron los primeros colonos allá, al Bajo Chaco especialmente, porque mi capítulo se centra en el Bajo Chaco, el conocimiento local de la ecología, de todo esto, y también el mano de obra, que fue siempre principal en realmente desarrollar lo que es el Chaco. Entonces quería como poner un luz en el laburo indígena como algo céntrico. Pero también entrar un poco en un debate académico que es lo de diferentes especies de colonialismo, ¿no? Diferentes maneras en cómo se puede manifestar el poder y relación colonial. Y uno de esos es que se llama colonialismo de los colonos. Es un poco distinto del colonialismo interno y la colonialidad. Y voy a entrar un poco más en eso después. Porque desde mi perspectiva, viendo la situación actual, o por lo menos históricamente en el Bajo Chaco, cuando empezó este proceso de colonización, fue para mí un caso bien emblemático y muy claro de este colonialismo de colonos, que es un poco distinto. Vamos a entrar en eso después, para abrir un poco el debate sobre las relaciones de colonialismo. Y la infraestructura es también clave en todo esto. Y hay muchos debates hoy en día en geografía y en antropología sobre infraestructura. No voy a entrar en eso mucho, pero yo creo que es algo y es un sitio, es una manera analítica para ver cosas materiales, tangibles, en donde se puede entender muy bien diferentes formas de relación, diferentes relaciones, y a través de lo que llamamos infraestructura entender diferentes sistemas de poder y cómo funcionan diferentes sistemas. En este caso sería el sistema de colonialismo en el Bajo Chaco en aquel entonces, en los años 1800 o los finales de los años 1800 y entre los 1900, ¿no es cierto? Entonces ya poniendo todo esto como en el aire para seguir. Y voy a poner también antes de llegar al capítulo, quiero poner en un contexto más actual, que es lo que está pasando, próximo, por favor, lo que está pasando hoy en día en el Chaco paraguayo. Reimaginando el Gran Chaco tiene que ver mucho con, por lo menos, centrar
diferentes discursos, diferentes maneras analíticas. Y una cosa que está pasando hoy en día en el Chaco paraguayo, que es una locura por ciertos sentidos, es la boom y expansión de infraestructura. Estoy hablando del red vial, de nuevas rutas y puentes, principalmente en todo el Gran Chaco, o sea, en todo el Chaco paraguayo. Y desde 2019 estuve investigando mucho la bioceánica, o sea, la construcción de la bioceánica, recorriendo para diferentes comunidades, para hablar con ellos, para ver los diferentes impactos desde el río Paraguay hasta el Pilcomayo. Y siguiente, por favor. Y es algo que realmente está reimaginando el Chaco paraguayo al instante que están así haciendo todas esas nuevas rutas. Eso es hace unos días nomás en la zona de Pozo Hondo, por ahí, muy cerca de Pozo Hondo, llegando a la entrada de Pozo Hondo. Siguiente, por favor. En cuanto a cambiar discursos, el Chaco paraguayo fue por mucho tiempo como un lugar bien periférico en el imaginario local. O sea, no había no había mucha gente que tenía una imaginación o un conocimiento profundo del Chaco paraguayo porque es lejos, porque es como allá, no hay nadie. O sea, pensaban así. Pero, y también más allá de Paraguay o de la región, sería también dificilísimo encontrar gente con un gran conocimiento de lo que es el Chaco. Pero con este boom de infraestructura que están poniendo hoy en día en el Chaco paraguayo, que representa la inversión más grande en toda América Latina, en cuanto del sumo total en la inversión en todas las rutas que están poniendo, todos los puentes también, estoy hablando así nomás. Hay mucho más por ver, pero eso es de 2020, ¿verdad? Entonces 5 años ya, y hay otras rutas que ya han salido como proyectado. Pero la cosa interesante es que se están cambiando el discurso del Chaco paraguayo de una zona periférica al centro. Es un centro logístico, lo que están diciendo, que sería como para hacer un poder de Paraguay en América del Sur, ¿no? Este centro logístico, que se cambia, cómo se puede reimaginar el Chaco, y también está teniendo muchos impactos materiales hoy en día en cuanto a las inversiones, los diferentes cambios que están viniendo con nuevos proyectos de cualquier cantidad por lo menos en la zona de la bioceánica, pero también en otras partes, porque hay varias otras rutas importantes. Seguimos. Eso como otra visión, así es. Desde el periférico hasta un vínculo clave con el mundo. O sea, el Chaco no es ya como esta parte afuera, allá, más allá, lejos. Es como que puedes llegar. Yo llegué en avión en 5:30 de la mañana en el aeropuerto. Ya me fui, alquilé un vehículo allá, me fui directamente a Filadelfia y llegué allí a las 3 de la tarde, el mismo día. Así, antes sería imposible. Hoy es diferente y ya está cambiando rapidísimo en varios sentidos, que está atrayendo muchísima gente, y las cosas que están pasando son fuertes y tienen un impacto muy fuerte en las comunidades indígenas, por lo malo y por lo bueno, puede ser también, pero es algo que es marcante. Y próximo, por favor. Lo que ves también en todo esto, el discurso es casi lo mismo, es como que los pioneros del Chaco son los menonitas, son los colonos quienes son no indígenas empujando el cambio en el Chaco, siempre son emprendedores haciendo el cambio. Y es cierto, están haciendo un cambio, pero en todo este como discurso nacional, local, hay una invisibilización del mano de obra indígena, de la vida indígena fuerte que existe todavía. Que no es lo mismo que con el análisis en este libro que hice, pero también tiene nexos, tiene un cierto lazo con esta y sigue por un cierto sentido. Entonces quería nomás poner un poco luz en esta. Vamos al próximo. Porque la mano de obra indígena era siempre importante y clave en el Chaco paraguayo. Y también fue importante realmente como una herramienta clave para expandir colonialismo.
O sea, hay gente que tenía muchas buenas experiencias laborando en estancias, tiene como un orgullo por ser Ibalé por caballo, todo eso, no quiero como disminuir. Pero también es para mí un cierto hecho que también, si uno lee muy bien los archivos de los primeros colonos en el Bajo Chaco, por lo menos los de los anglicanos, estoy hablando especialmente de Barbara Grubb, y en ese tiempo, en aquel entonces fue muy claro, una intención para traer gente a la iglesia, otro fue para hacer una fuerza de mano de obra, para enseñarles cómo hacerlo a través de las misiones y las estaciones de allá. Y también, eso fue también para aportar los inversionistas ingleses, quienes han comprado muchísimo tierra en el Bajo Chaco después de la guerra de la Triple Alianza. Entro en ese análisis en el libro, en el capítulo aquí, y mucho más en el libro que yo escribí aparte de esta, pero es como algo que es muy fuerte. Y también que se pone como el laburo y los cuerpos mismos de la gente como parte de la infraestructura clave para hacer lo que es el Chaco, por lo menos el Bajo Chaco, y esos sistemas de estancias que existen allá hasta hoy en día. Próxima, por favor. Para no entrar tanto, este colonialismo de los colonos es un debate que realmente normalmente no se aplica en América Latina. Tiene mucho que ver con los poderes ingleses en diferentes países, donde se fueron los ingleses, principalmente Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, para entender bien como relaciones de poder entre ellos y los indígenas que vivían allá. Pero también hay un cierto sentido en ver cómo han ido a diferentes lugares los ingleses para hacer poblaciones permanentes en diferentes lugares, usando esta idea del colonialismo de colonos. Y lo de Patrick Wood dice que colonialismo no es, o sea, colonización no es un evento que viene y después se pasa, pero es como una estructura. Y es importante entonces entender lo que hay adentro de esa estructura, lo que sigue para que ese sistema de poder relacionado en la tierra indígena, y empezando con la semilla del despojo indígena, puede ser del genocidio indígena, también del uso de mano de obra indígena, para que los colonos puedan seguir viviendo en la forma que quieren. Eso es la idea del más o menos de este colonialismo de los colonos, teóricamente. Y Shannon Speed ha contribuido otros pensamientos en esto también para entender bien el laburo y también el contexto de América Latina. Y para que infraestructura es como que, para que podamos ver cosas realmente, eso no es como algo solamente teórico, que es cosas que se pasan. Entonces, para poner la luz en las vidas actuales que habían trabajando, laborando, usado y también echado al lado de vez en cuando, para que se pueda funcionar este sistema de estancias tan grandes y tan, o sea, están por todos lados, es lo que quiero decir. Si ves al Bajo Chaco y ves a la propiedad privada y ves la distribución de la tierra, vas a ver como un tejido de propiedad privada con muy pocos lugares sin propiedad privada. Y hoy en día ya es un poco diferente porque ya han restituido diferentes tierras a comunidades indígenas, pero en aquel entonces había todo propiedad privada, casi incompleto, con comunidades indígenas adentro. Y eso es como la mano de obra. Y eso es algo que hice en este análisis. A ver, porque estoy hablando muchísimo y no quiero quitar tanto tiempo, voy a terminar con una viñeta del capítulo. Y el capítulo se centra en un análisis basado en varios años trabajando con los Inxcle, especialmente en Yaquiaxa y Sohoyamaxa. En aquel entonces yo estuve haciendo una investigación sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la implementación de las sentencias. Pero quiero cerrar con esa reflexión un poco.
La Ruta 5 une las ciudades de Pozo Colorado y Concepción, y al mismo tiempo atraviesa Yaqueaxtla y Sohoyamaxtla, dos comunidades indígenas en Chile. La ruta pasa junto a otras comunidades más pequeñas ubicadas en el margen de la ruta. La mayoría están formadas por un puñado de casas de madera de palma gris descolorida con techos de chapa. Las palmeras y los pastizales dominan el paisaje a medida que se avanza por la ruta. Salvo por la presencia de un animal recién despejado, miel en botellas de refresco de plástico reutilizados o abanicos tejidos con hojas de palmera colgando de una estaca al borde de la ruta, anunciado su venta a los transeúntes. ¿Se puede avanzar un poco como 3 o 4 más? Atrás, perdón. Y después, los productos sirven como señales que llaman a la atención porque rompen con un paisaje definido por estancias ganaderas que parecen continuas y los fragmentos de un bosque de transición compuesto de palmeras y matorrales. Los monumentos improvisados que conmemoran las vidas perdidas en accidentes de tráfico debido a la imposibilidad de acceder a un medio de transporte para acudir al centro médico más cercano son otros de los hitos que rompen el patrón de hileras de alambrados y señales que anuncian propiedad privada. Sin embargo, es probable que muchas personas pasen sin fijarse en las casas, las personas y las vidas que hay al borde de la ruta. Desde el margen de la ruta es difícil no fijarse en cada coche y colectivo que pasa o en los camiones que llevan al ganado al matadero. Los vehículos son ruidosos y interrumpen el sonido de los niños jugando, de la gente hablando durante las reuniones comunitarias y de los cantos de innumerables cigarros bajo el sol del mediodía. Recuerdo un día cuando en una de mis primeras visitas a Yaqueaxtla, en la que dormí en mi carpa y me desperté por la noche sobresaltado por el estruendo de los camiones de carga que pasaban sobre los numerosos baches de la ruta. Los pesados camiones hacen temblar el suelo como un terremoto de baja intensidad y su paso, por no hablar de los sonidos de sus gigantes chasis, la música a todo volumen y los mugidos del ganado en protesta del duro trayecto. El tráfico pasa día y noche, mientras que la mayoría de los habitantes de Yaqueaxtla y Sohoyamaxtla tienen poco o ningún acceso a otro medio de transporte que no sea de pie, lo que se conozca como Línea 11. La Línea 11 es una metáfora del colectivo que también evoca la forma de dos piernas paralelas del número 11. En lugar de tomar un colectivo, al decir Línea 11 significa que la persona irá caminando. Y para cerrar, la vida en el margen de la ruta es peatonal. En contraste con el tráfico, el ritmo de la vida es lento. Los niños juegan en la tierra agrietida y seca o en el barro, según la estación del año. Algunas familias acuden a la pequeña iglesia pentecostal, mientras que otras aún practican lo que muchos llaman a la cultura indígena. Las mujeres lavan la ropa en un charco excavado en la vida, o sea, en el margen de una ruta peatonal. En contraste con un tráfico, el ritmo de la vida es lento. Los niños, los hombres suelen buscar las escasas oportunidades de trabajo en las estancias cercanas. En muchos sentidos, la vida cotidiana en el margen de la ruta no es inusual en comparación con otras comunidades rurales en la región, que están sujetas a los retos y las oportunidades que plantea la ganadería a gran escala. El trabajo asalariado, al igual que el acceso a los servicios estatales y runden las luchas por los derechos sobre la tierra. Muchísimas gracias, perdón por haber pasado. Muchas gracias, Joel Correa.
A continuación, escucharemos a las editoras de este material académico. Invitamos a la doctora Paola Canova, docente e investigadora de la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, y a la doctora Silvia Hirsch, profesora e investigadora, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Ambas también tienen 15 minutos. Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Muy agradecida a Lidia, Rodrigo, a Tierra Viva por todo lo que hicieron. Estoy feliz de escuchar que había algunos chaqueños en la audiencia y gracias a los autores presentes también por haber contribuido a este trabajo. Realmente fue un desafío y interesante, y Silvia va a hablar más de eso. Yo quiero brevemente, voy a cortar un poquitito, tenía preparado un poco más extenso sobre mi capítulo, quería comentarles sobre lo que escribí. La idea era un poco complementar el trabajo de investigación que hice sobre las mujeres a lloreo en el Chaco y que resultó en mi libro Fronteras Íntimas. Y lo que yo quería hacer en este trabajo era analizar cómo las mujeres experimentan el acceso a la salud en un contexto de reformas multiculturales del Estado paraguayo. A modo de aclaración, cuando hablo de reformas multiculturales, acá se usa mucho el término interculturalidad, refiriéndose a enfoques que buscan incluir, reconocer, promover diversidad étnica, cultural y lingüística en programas del Estado. El artículo, y quiero contar un poquitito la experiencia de Baela, que es una chica lloreo de 30 años, que fue un poco el punto de partida del artículo que escribí. Ella vivía en Filadelfia desde el 2015, tenía problemas de salud, depresión alta. Se trataba en 3 lugares diferentes y ella se movía entre estos diferentes centros, que es el puesto de salud Villa Amistad, que pertenece a la Municipalidad de Filadelfia, el Hospital Materno Infantil de Boquerón y la Clínica Indígena de la Colonia Menonita, que es manejada por la CIM. Y ella dice que por los maltratos, falta de medicamento en un lugar, los altos costos, iba de un lugar a otro, ¿verdad? Poca información sobre su enfermedad, eventualmente empeoró y tuvo que venir a Asunción, y estuvo un mes internada acá en Asunción. Yo una vez la acompañé al hermano de ella, Chomay, un muchacho que habla muy bien castellano y por lo general hacen eso, vienen a acompañar en el trajín y cuento un poco en el libro cómo fuimos buenos pacientes del Estado, como dice el sociólogo argentino Javier Auguero, para referirse un poco a toda la travesía que la gente vulnerable sufre con un Estado burocrático y realmente que no logra dar servicios los servicios sociales muy ineficientes para la gente cuando lo necesita. Estuvimos todo el día desde las 7:30 en el INDI ahí sobre Artigas, pidiendo materiales para la intubación de Baela. Finalmente salimos ahí como a las 3 de la tarde con una bolsa de pañales y una semana después ella falleció por complicaciones del corazón. Y lo que era la ironía más grande es que la ambulancia que buscamos por todas partes para trasladarla a Asunción estaba lista para llevarle, ¿verdad? Entonces un poco lo que yo digo es en el artículo que el fallecimiento no es un caso aislado, que es un poco una situación muy común para los indígenas en el Chaco. Y me llevó a mí a hacer una revisión crítica de estas reformas multiculturales en el sector de la salud. Pero el objetivo del artículo también era un poco situar el caso paraguayo en los debates sobre reformas multiculturales en Latinoamérica. Hay muchísima literatura al respecto y no había nada escrito sobre Paraguay. Entonces yo quería un poco contribuir a esa discusión y ahora recientemente Coé también lo ha hecho en su libro con un capítulo muy bueno. Entonces, el proceso de reformas multiculturales en Latinoamérica, en otros países, se da mucho más rápido que en Paraguay. La dictadura es un poco lo que prolonga el inicio de ese proceso que viene de la mano de reformas neoliberales. Hay un antropólogo norteamericano, Charlie Hay, que él habla un poco irónicamente de este casamiento entre políticas socioeconómicas y multiculturales y se refiere o usa el término
multiculturalismo neoliberal para referirse a esas tensiones. En Brasil tenemos ya a fines de los 80 las reformas multiculturales a nivel de la Constitución. En Bolivia en los 90 ya se estaban sintiendo los impactos de las reformas neoliberales con varias movilizaciones indígenas y después ya estoy en el número 7 más o menos. Y bueno, en Paraguay este proceso se da una nueva ola de reformas, hay más o menos para la década, en los 90 tenemos en 1992 la Constitución que reconoce la existencia pluricultural de nuestro país, ¿verdad? Pero realmente introducción de reformas multiculturales dentro de las instituciones del Estado no será hasta el inicio del 2000. Hay que mencionar, sin embargo, que la sociedad civil, muchísimas organizaciones, y ahí estoy mirando, por ejemplo, al compañero Gasca y muchos otros aquí, que han tenido una labor, una larga trayectoria previa, ¿verdad?, a la incorporación de políticas multiculturales, pero desde el sector privado, reconociendo un poco la autonomía indígena y los derechos indígenas. El primer intento de reforma, y seguramente John Renshaw, que está acá presente con nosotros, puede contar un poco, es el INDI. Describo eso en el 2004, hay un intento de reforma del INDI, luego recién las siguientes reformas se dan en el 2007 con el Ministerio de Educación y Cultura, se crea la Dirección de Educación Indígena, que ustedes también fueron parte. En el 2008 se da la reforma de salud con el Plan Nacional Indígena de Salud. Y en el texto doy un poco un panorama general de cómo se dieron estos procesos en la práctica. Y hablo un poco de cómo, por un lado, el Estado está incorporando los derechos indígenas, pero al mismo tiempo está utilizando lógicas neoliberales de la manera en que implementa varios de estos programas con alianzas público-privadas, procesos de descentralización y discurso de derechos individuales para acceder especialmente a servicios de salud. Y no se puede negar que esta reforma multicultural o intercultural del sistema de salud ha sido positiva. Es un logro inmenso que se hayan sentado con comunidades indígenas a discutir, a elaborar un plan. Lo que hago en el libro, en el artículo, en la segunda parte, muestra un poco cómo se implementa, usando como punto de partida el caso de las mujeres ayoreo y el acceso a la salud en el Chaco Central, ¿verdad? Y lo que digo es que finalmente en el Chaco se continúan reproduciendo jerarquías coloniales, ¿verdad? Donde el Estado sigue definiendo los términos de inclusión y de exclusión en el ámbito de la salud, y muestra un poco también cómo hay una inclusión en el discurso, pero en la práctica los profesionales de salud lastimosamente reproducían discursos y prácticas que trataban de regular los cuerpos de las mujeres ayoreo en particular, que las alejaban a ellas de querer ir a buscar preventivamente acceso a la salud, y también promovían discursos universales, y acá tenés también la confluencia de los menonitas, ¿verdad?, con discursos cristianos y moralistas sobre las prácticas de las mujeres ayoreo. Yo digo que estas reformas multiculturales lastimosamente no lograron alterar las estructuras de poder racializadas, que a mi modo de ver siguen intactas. Y para concluir, me gustaría, escribimos, como dijo Joel, esto hace un tiempo. En el 2021 salió la versión en inglés de este material. ¿Qué cambió desde entonces en el ámbito de la salud en el Chaco? Y voy a dar unos datos concretos. Hablé con el director de la clínica indígena, dice que las mujeres ayoreo siguen liderando casos de enfermedades venéreas y embarazos no deseados. El escenario dice que está bastante complicado. Desde enero no reciben desembolsos del gobierno central para insumos y métodos de profilaxis contra enfermedades venéreas y planificación familiar. En la región occidental alberga más del 46% de la población indígena. Hasta ahora no tiene un servicio de terapia intensiva. Esto es impresionante. Villa Haya tiene una terapia intermedia desde entonces que ha ayudado.
El otro tema es el IPS. El IPS no tiene infraestructura, tiene unidades sanitarias, le llaman, pero no tienen un hospital. Lo interesante es que vienen tercerizando el servicio a través de las colonias menonitas. Los 3 hospitales de las colonias dan servicio asegurado de IPS. Se dice, según investigaciones periodísticas, que ya se pone el dinero que están dando a estos 3 hospitales, ya se podía crear un flor de hospital regional en la región. Y hay una sobrefacturación aparentemente de los servicios, y también los costos son 3 veces más de cualquier servicio que una persona que acceda a IPS en otro lugar puede obtener. Entonces son altamente problemáticos. Ahora, en el contexto de bioceánica e infraestructura, quieren hacer en Filadelfia un mega hospital IPS. Vamos a ver si sucede eso. El sistema de salud menonita, que es la ayuda mutua hospitalaria, sigue en pie. Es un sistema que está creado por ley y que se aplica solamente a los indígenas, no a los funcionarios, por decir, de las colonias que trabajan en la cooperativa. El sistema es administrado por la CIM y es problemático porque el seguro realmente no ofrece un plan de jubilación y tampoco ofrece indemnización. Y básicamente la salud está condicionada al trabajo, hablando de trabajo, ¿verdad? Entonces tenés que trabajar 2 meses de seguido para poder ser atendido en el servicio de salud menonita. Pero si dejas de trabajar, perdés la oportunidad, ¿verdad? Y en un tono más positivo, para terminar, se crearon 3 UFS, Unidades de Salud Familiar, en los últimos años. La comunidad urbana Cacique Mayeto tiene una, Ugelabó tiene otra, y ahora hay plata e interés de construir una de las comunidades, Ayoreo. El puesto de salud Villa Amistad de la municipalidad también se expandió. Hoy es un policlínico, tienen 3 médicos, que es un avance fenomenal. Y el último punto es que finalmente el mundo de Ayoreo cuenta con una futura enfermera profesional que se va a recibir. Está en 3er año y de enfermería en una universidad local, y acaba de conseguir trabajo en la municipalidad de Filadelfia en el puesto de salud. Entonces eso es algo un poco esperanzador como para terminar. Gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, tengo muchos agradecimientos, muchos agradecimientos en primer lugar a esta hermosa casa, maravillosa, histórica, por recibirnos. Muchísimas gracias a Tierra Vida, Lidia, Rodrigo, por toda esta hospitalidad paraguaya maravillosa y agasajo que tenemos después. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por estar acá. Algunos autores, hoy qué casualidad increíble, estás acá en este momento. Tengo que agradecer antes a la Universidad de la Florida, a la editorial de la Universidad de la Florida, que publicó la versión en inglés, y ahora hay otro agradecimiento importante, que es la Sociedad de San Americanis, que ahora les voy a contar en un ratito, la editorial Libros en Buenos Aires, que nos publicó el libro. Y sobre todo a Paola y a Mercedes por las horas y horas y horas de trabajo y los millones de correos electrónicos que nos hemos enviado, y por sumarse a este proyecto. Entonces muchos agradecimientos a todos por lo que implica hacer un libro en estos tiempos. Esperemos que la gente lo lea y que sea una contribución. Bueno, el Chaco, para nosotros que trabajamos en el Chaco, es muy conocido, pero en realidad no tiene la visibilidad que tienen regiones como la Amazonía. En general en el mundo la gente habla de la Amazonía y lo conoce el Gran Chaco. Una región de más de 800 kilómetros cuadrados, de más de 20 grupos indígenas, de colonos menonitas, de colonos, de gente que viene de Brasil, gente de Rusia, de Canadá, expansión de la frontera agrícola, de ríos que aparecen y desaparecen, temperaturas de 46 grados, de lluvias torrenciales, de una diversidad de fauna y flora extraordinaria, pero que también tiene una tradición de investigación muy fuerte de la antropología argentina y de la antropología paraguaya en particular, y mucho menos de la antropología boliviana. El libro surge porque en el 2016
con Paola y Mercedes organizamos un panel en un congreso en Estados Unidos de la Asociación Americana de Antropología, con la idea de visibilizar el Chaco precisamente, y visibilizarlo y de algo que mencionó también Patricio, que voy a insistir mucho, que es lo transnacional y trinacional. El Chaco involucra a Bolivia, Paraguay y Argentina. Entonces en ese congreso después dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Y entonces ahí surge un poco la idea, pero hay un antecedente que quiero mencionar, que es en el año 99, un antropólogo de Estados Unidos que se llamaba Elmer Miller, que fue menonita, después se convirtió en antropólogo, de menonita pasó a antropólogo, publicó un libro que se llamaba en inglés Pueblos del Gran Chaco, chiquito, un libro de siete capítulos. Y quiero mencionar porque yo publiqué en ese momento, en ese libro hace 25 años, sobre la organización política de los guaraníes del Chaco boliviano, y todo lo que escribí no sirve para nada hoy porque después de 25 años cambió todo radicalmente con el Estado, especialmente con todos los cambios del Estado plurinacional en Bolivia. Entonces es interesante pensar en esas transformaciones. Bueno, entonces organizamos el panel, surge el libro en inglés, nos aceptan en Estados Unidos en esta editorial, y por supuesto después había que traducir al castellano. ¿Cómo no podía estar el libro en español para que se conozca? Y ahí nos presentamos a un subsidio, por eso quiero agradecer también a la Société des Americanistes, una sociedad en Francia, que publica una revista muy conocida sobre antropología y arqueología latinoamericana, que nos dio un subsidio para poder publicar el libro, y ahí empezamos también a traducir. Y al traducir muchas cosas empiezan a cambiar. Quería mencionar algo a nivel autorreferencial. Yo empecé a trabajar en el Chaco en la década del 80, en otra vida, hace casi 40 años, y en ese momento el Chaco boliviano, lo primero que me preguntaban los guaraníes, primera pregunta es ¿de dónde venís? En guaraní. En guaraní para boliviano. Y entonces yo empecé a contestar desde Argentina, Vaporenda. Vaporenda es como los guaraníes de Bolivia le dicen a la Argentina, y Vaporenda quiere decir el lugar donde hay trabajo. Y entonces empecé a escuchar muchísimo sobre la relación entre los guaraníes de Bolivia y los guaraníes de Argentina, y algo que siempre me decían era que nosotros no conocemos las fronteras. Algo que se escucha mucho en los pueblos indígenas, no conocemos las fronteras. En realidad existían las fronteras de los estados. Nosotros íbamos y cruzábamos el río, el monte, y estábamos del otro lado. Y ahí en el otro lado estaban su familia y sus amigos. Y eso me interesó mucho en pensar en nuestras fronteras y problematizar nuestras fronteras, que son bastante porosas, a pesar de los dispositivos del Estado, hay esta porosidad de nuestras fronteras. Lo mismo pasó con el pueblo Tapiete, en el lado de la Argentina, que en Paraguay se llama Guaraní Ñandeva, muy desconocido. Y en la primera entrevista que hago en el norte de la Argentina, don Miguel, que era pastor de la comunidad, yo iba a preguntarle sobre la historia de su comunidad. Cuénteme la historia de su comunidad. Y él, en realidad, lo que me quería contar, que me contó, era del primer viaje que hacen a Paraguay, en el cual un grupo de tapietes del norte, que viven en un barrio urbano, en el norte de Argentina, alquilan un camión y se vienen 20, 30 tapietes a Paraguay, cruzan Pedro Pepeña en busca de su familia. Nunca habían estado en Paraguay, pero siempre habían escuchado que en Paraguay estaban todos sus parientes. Y eso era algo que me quería contar, y algo que se escuchaba mucho, y después hubieron muchísimos viajes de este tipo, y yo también hice viajes breves a Estigarribia, a Laguna Negra, a la zona de Filadelfia. Entonces esto era para pensar que no hay fronteras, que tenemos que pensar estas regiones de manera trinacional, en términos de tres países y las relaciones en estos tres países y lo que esto significa. Quería también mencionar algo maravilloso que me pasó en Mariscal, en Santa Teresita, porque fui a visitar a una familia guaraní en Mariscal, y me hablan de antropólogas argentinas mayores, ya de 80 años, que fue Sandra Cifredi, y también me puse a pensar en el rol de los antropólogos y antropólogas argentinas de la década del 60 y 70 que venían a Paraguay a hacer investigación, como Edgardo Cordero con los Ishir, Sandra Cifredi con los Nivaclé. Puse vínculo
entre Argentina y Paraguay, que están tan fuerte, la presencia por supuesto de paraguayos en Argentina, pero que nos vincula también con el Chaco y con la investigación y los aportes. Y los discípulos de estos profesores son los que después empezaron a ir también al Chaco, como Mario Lázaro, por ejemplo, o Alfonso Otaegui, trabajando también con los Ayoriego. Entonces sigue una tradición de vínculo entre la etnografía argentina y Paraguay. Y acá también quiero mencionar algo que nos gustó mucho hacer en el libro, que es una mirada interdisciplinaria. No es solo antropólogos, está Joel desde la geografía, hay ciencias políticas en el artículo de Dennis Humphreys y Guido Cortés, que es sobre el gas, entre la explotación de gas entre los Menayek del Chaco boliviano. Nos parecía importante que hay distintas miradas para entender esta región. También quería mencionar por último que cuando escribimos, en realidad escribimos para nosotros, los profesionales, ¿no? Para que nos veamos entre nosotros. Y lo que me ocurrió el año pasado, haciendo trabajo campo en el norte, fue que un tapiete me pidió un libro que yo escribí, que está escrito en un lenguaje para el público en general, y me emocionó mucho, me sentí como muy halagada de que quisieran leer mi libro, pero lo que estamos viendo ahora es la profesionalización de muchísima gente en los pueblos indígenas en la Argentina, en el Chaco y en Paraguay. Un poco lo mencionaste al final, que ya son profesionales, docentes, directores de escuela, hay abogados, hay médicos, entonces el libro también es para que lo lean los miembros de las comunidades indígenas, que ahora será un poco académico, pero con la profesionalización ya lo podrán leer. Entonces me parecía importante mencionar esto y mencionar también que, bueno, esperamos que haber logrado lo que sugiere Gastón Gordillo en el epílogo del libro, que se muestre de qué manera el Gran Chaco es un prisma a través del cual las experiencias, las disputas, las irrupciones que existen en otras partes del mundo adquieren una claridad y una intensidad particulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Paola Canoa y a la doctora Silvia Iris. Para las personas que quieran comprar el libro, tenemos disponible con un costo de 170.000 guaraníes. Así concluye la presentación del libro Reimaginando el Gran Chaco Sudamericano, perspectivas contemporáneas sobre identidades políticas y territorios. Por su atención y presencia, muchas gracias. Te invitamos a todos a pasar a compartir un brindis. Decir que vos sos indígena, ¿qué tal? Bueno, antes de irnos al brindis, agradecerle a Derlis Navarro del pueblo Angaité de la comunidad La Patria. Aquí está nuestra representación de la juventud indígena, nuestro super maestro de ceremonia. Así que muchísimas gracias, Derlis, también por este apoyo. Y les invitamos a todas y todos a salir y ahí vamos a hacer el moquetaguas. Si quieren adquirir, acá la tienen para su pantalla, está ahí con la compañera Ana y los libros sobre todo que queremos también que lleven. Muchas gracias.